Este día vamos a hablar sobre el tema un arma que conquista, y a estas alturas estoy seguro que ya sabe a qué nos referimos con un arma que conquista, porque ya hemos visto cómo esa actitud de alabanza, cómo esa vida de alabanza puede hacer una gran diferencia. Así que vamos a ir a la lección de hoy y vamos a pedir al Señor que nos ayude a aplicar esto a nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia para saber cómo tus hijos enfrentamos las circunstancias o cómo esperas que nosotros enfrentemos estas circunstancias de la vida, esas que nos ponen a prueba hasta el límite. Pero gracias porque tu palabra tiene la instrucción que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este día, Pastor Dani Perla, nos encontramos ante una situación similar a la de la caída de los muros de Jericó, porque de nuevo estamos en un ambiente bélico, el que vamos a estudiar hoy, un ambiente de guerra, y un ambiente en el que el rey Josafat, que va a ser el personaje central de esta historia, llega a un punto en el que siente que no puede con la situación y que le ha sobrepasado, en verdad le ha sobrepasado. Pero, pastor, en esta historia en la que la amenaza de un ejército muy numeroso es una realidad, ya no es solo una amenaza, ahora es una realidad sobre el reino de Josafat, ¿cómo encaja la alabanza y cómo la alabanza puede convertirse al final en un arma que llegue a conquistar? Muy bien, creo que esta es otra historia extraordinaria de la Biblia. Tal vez no es tan conocida como otras historias que hemos examinado esta semana. Sin embargo, tiene los elementos, recordemos, de cómo la alabanza es poderosa en medio de los problemas y las dificultades, que es básicamente el tema general. Josafat fue uno de los reyes, digamos, buenos reyes dentro de todo lo que se estaba dando en el pueblo de Israel, y de repente enfrenta una amenaza. Hay una coalición de reyes que se dirigen a atacarlo. So que lo que me llama la atención estudiando aquí es la reacción de Josafat. La reacción inicial de él no fue ir a pelear con ellos. No. La reacción inicial de Josafat fue buscar a Dios en oración. Amén. Fue hablar con él, fue hacer una oración, que es una oración muy hermosa que está registrada ahí en la Biblia. Pero además de eso, esto es realmente admirable cuando nos damos cuenta qué había hecho Josafat en su reinado. ¿A qué me refiero? Josafat durante su reinado había fortalecido el ejército, había hecho una inversión, como con decir, bueno, él había tratado de mejorar el armamento, el ejército, lo tenía bien entrenado, y también él había hecho algunas otras reformas. O sea, en otras palabras, y aquí viene lo admirable, Josafat bien pudo haber enfrentado esta situación con su ejército, con lo que él tenía en ese momento, porque él había estado invirtiendo en eso. Entonces ahora venía como el momento de prueba. Sí. Es como las naciones hoy, ¿verdad? Cada una está en las naciones poderosas, pues viendo a ver quién tiene armas de guerra, ¿verdad? Misiles de más largo alcance. En el momento de la guerra vienen y los prueban y muestran su poder y dicen, yo tengo esto, ¿verdad? Así que nadie me puede hacer nada. Pues Josafat bien pudo haber enfrentado ese momento difícil con su poderío militar, pero él hace a un lado eso. Josafat, como mencioné, había sido uno de los buenos reyes y había enseñado al pueblo a confiar en Dios. Amén. Ahora viene la hora de poner en práctica lo que él mismo había enseñado a las personas, confiar en Dios. Así que Josafat, aunque tiene un buen ejército, lo hace a un lado por un momento y él va y busca a Dios en oración. Bueno, esa primera parte es muy interesante, destaca bastante. Ahora, Dios le hace una promesa ahí a Josafat. De hecho, en parte de su oración, creo que como en respuesta, Dios maravilloso al responder, un personaje, un profeta, anuncia que ni siquiera van a tener que pelear. Ante esta promesa,
cómo actúa Josafat y cómo deberíamos, o más bien cómo nosotros deberíamos aprender a mostrar ese tipo de fe, porque ya usted nos enseñaba, comentando antes en la lección, días antes, que al final la alabanza es fe en la práctica. Es correcto. Bueno, de paso quiero comentarles o decirles que esta historia se encuentra en el segundo libro de Crónicas, el capítulo número 20. Nosotros tal vez no vamos a tomar el tiempo de leer porque es un relato que tal vez extraer un texto no va a dar todo el significado. Entonces lo estamos comentando, pero usted puede estudiarlo. Nosotros hemos tomado el tiempo ya para estudiarlo. Y entonces Josafat ahora viene, sí, es correcto. Mientras él hace la oración, el Espíritu de Dios viene sobre uno de los levitas. Y bueno, pertenecía a la tribu de los Leví, de los levitas, de Leví, porque era hijo de Asaf, dice, sobre quien vino el Espíritu de Dios. Era uno recordemos que Asaf era uno de los cantores de Israel. Sí. Los levitas, que eran los encargados del culto religioso, tenían una división solo para el canto. Solo para el canto, sí. Ellos tenían un grupo de personas solo para la alabanza, y nuevamente lo volvemos a repetir, vamos a hacer un paréntesis porque es bueno recordarlo. La alabanza en nuestros templos no debe ser solo para esperar a que lleguen más personas, claro no. O no claro debe ser no. para pues rellenar ahí un espacio, no, es que la alabanza está conectada con el cielo. De hecho, en la Biblia la alabanza es tan antigua como la eternidad, porque dice cuando Dios hacía este mundo, dice las estrellas del alba alababan. Bueno, y la alabanza siempre está a lo largo. Tal vez el viernes vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Todo está conectado con la alabanza. Cuando Jesús nació a esta tierra, recordemos, ángeles vinieron y cantaron. Ahora, los levitas tenían esa división de cantores. Ahí vino el Espíritu de Dios y Dios conoce el futuro. A mí me llama la atención esa historia que Dios viene y les dice, mire, ellos van a subir por tal lugar, van a hacer... Dios ya sabía todo. Claro. Y entonces Él les dice, estad quietos y conoced la salvación del Señor. Sin embargo, ahora sucedió algo. ¿Qué pasó con el ejército? Ya dije que Josafat era un buen rey, muy visionario, había hecho cosas muy buenas, y él tenía su ejército, pero también tenía su fe en el poder de Dios, su confianza en Dios. Y entonces él dijo, sí, crean, y ahí hay un texto bien emblemático, creed a Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que Josafat dijo, créanle, él es profeta, lo que está diciendo es cierto. Y entonces puso un coro. Aquí viene algo interesante. Impresionante, sí. Porque no hay nada de científico que por tener un coro cantando un ejército enemigo va a ser derrotado. No. Eso no es científico. Es lo mismo que estudiamos con la historia de Jericó. No hay nada de científico que por ponerse a dar vuelta alrededor de una ciudad, sus muros van a caer. O sea, eso simplemente era un acto de fe. Era un acto de fe, era un acto de confianza en Dios. Y al contrario de la historia, o más bien no al contrario, sino que a diferencia de la historia de Jericó, donde las trompetas jugaron un papel muy importante, en esta historia fue el coro. Aquí no hay trompetas, aquí lo que hay es un coro. Y entonces mientras el coro cantaba, el ejército, porque uno tiene, y es lo que usted mencionaba, uno tiene fe y obras, uno tiene que tener fe y obra. Él dijo, bueno, Dios me ha dicho estar quieto, pero no significa, no, está bien, ¿verdad? Aquí me voy a quedar. No, ellos fueron, solo que ellos iban a esperar a intervenir hasta que Dios les diera la orden, pero ellos iban a estar en sus lugares, iban a estar preparados. Y entonces ahí sucedió el milagro. Dios derrotó realmente a los reyes que se habían aliado en contra del pueblo de Dios, y tan grande fue la derrota prácticamente, que también una cosa que me llamó la atención en la lectura bíblica era que dice que pasaron 3 días recogiendo despojos, el botín. Sí, o sea, el botín. Era extraordinario, imagínate, 3 días de toda esa gente, todo su armamento, sus tesoros, lo que andaban ellos ahí,
ahora sirvieron para el pueblo de Dios, a tal punto que ese lugar fue llamado Beraca, que significa alabanza en hebreo. Eso les iba a recordar a ellos el papel de la alabanza. Creo que Amén. es una buena manera de concluir esta semana, al menos la parte de estudio más formal, porque el viernes es un repaso. Es bueno saber que la alabanza juega un tremendo papel. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, al igual que Josafat, entonces lo alabamos, cantamos himnos y alabamos su nombre y por quién es Él, y sabemos que Dios ha obrado en la historia, grandes cosas realmente van a suceder. Amén. Y qué hermosa lección, pastor, porque eso es lo que necesitamos hoy. Está escrito acá para que nosotros recordemos que podemos decidir tomar la alabanza como un estilo de vida y no solo por momentos y sin importar las circunstancias, que es lo que hemos aprendido hasta este momento. Y pastor, yo quisiera que nos ayudara a orar por esto, porque a veces nosotros, y me gustaba esa frase que usted decía, terminamos derrotados porque nos fijamos mucho en nuestras circunstancias. Esa frase la decía ayer nuestro pastor, pero hoy debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. Creo que ahora el llamado de Josafat de creer a su profeta sigue vigente. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía. Solamente tenemos que creer porque Dios está guiando a su pueblo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos muestras que es bueno confiar en ti, que es bueno alabar tu nombre, que es bueno, Señor, cantar salmos a tu nombre, porque tú eres el Dios que se compadece de tus criaturas, que tú eres, Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que tú no descansas hasta que tus hijos y tus hijas logren la salvación. Señor, hay muchos desafíos que tenemos ahora. Probablemente alguien esté escuchando en este momento y tal vez piensa que su problema no tiene solución y tal vez puede cuestionar si realmente orar y alabar puede significar la solución a esos problemas. Muéstrale, Señor, tu poder, muéstrale tus caminos, muéstranos, Señor, tus obras en nuestras vidas y te alabaremos ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.